Hola a todos. Bueno, esta es una nueva sección que se llama Podcasts, que son videos, audio grabados, donde voy a dar palabra así un ratito y espero que te sirva de mucha bendición. Así que quédate en este mini audio y escucha la palabra que Dios tiene preparada para vos. La palabra se encuentra en Efesios capítulo 3, verso 8 al 12, que dice: aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Bueno, hasta ahí la palabra del Señor. Una palabra que tiene mucho por decir. Y esto fue en traducción viviente. Esta carta principalmente lo escribió Pablo, el apóstol Pablo. Dios usó al apóstol Pablo para que escriba esta carta. Y cuando dice aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, ¿qué quiere decir a través de esto Pablo? Que, ¿cómo dice la palabra? Porque la palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores, que todos fallamos, que nadie es perfecto, todos en algún momento siempre nos equivocamos. Entonces el pecado nos alejó de la presencia de Dios, el pecado vino a nuestra vida y nos alejó de la presencia de Dios. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Para salvarnos, para darnos la libertad y la confianza de ir a su presencia, a que ahora somos salvos, y todas las cosas que tenemos gracias a Dios. Por la gracia de Dios es todo. Entonces nosotros no somos dignos de merecer nada, porque fallamos, aún siendo pecadores. Dios no nos juzgó, sino que Él nos rescató de un montón de cosas, ¿no? Y después dice acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Y entonces Dios mandó a Pablo Pablo tuvo el privilegio de contarnos todo esto, de ser luz y decirnos, contar un montón de cosas sobre los tesoros que inagotables sería que tenemos. Nunca a Dios se le acaba de darnos muchas cosas. Muchas veces hacemos una oración, le pedimos algo a Dios y Dios nos da más de lo que nosotros esperamos. Entonces Dios nos da tantos regalos, nos dejó el Espíritu Santo, nos da paz, un montón de cosas. Entonces tenemos que ser agradecidos. Pero ¿por qué nos da Dios esto? No es por nuestras buenas obras o porque alguna vez hicimos algo bueno, sino es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos salvos, y por medio de nuestra fe, porque creímos en Dios, y todo es por la gracia de Dios. Entonces, y por medio de Cristo, ¿no? El verso dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Entonces Dios usa a la iglesia, Dios usa a sus hijos para contar su gloria, para contar la verdad. Por eso somos un instrumento en las manos de Dios, y no tenemos que dejar usar por Dios, no tenemos que dejar que moldear por Dios, porque la iglesia es una. Dios creó la iglesia, Dios pronto viene por su iglesia, pronto Cristo viene por su iglesia. Él no creó el hombre la iglesia, creó Dios la iglesia, para que la iglesia sea una, para que seamos unidos, para que llevemos el mensaje de la salvación, y a través de nosotros Dios habla a la persona, Dios nos usa, y no hay que creerse más sabio y decir, ay, Dios habla a través de mí, ay, yo hago milagro, o no, porque no hay que creerse más sabio que nadie. Porque todo lo que yo recibo, todo lo que recibimos es por la gracia de Dios. No porque soy perfecta, no porque hago todas las cosas bien, no, sino por la gracia de Dios, porque Él lo ha decidido, porque no por mis buenas obras.
Después dice: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Entonces, gracias a Cristo, que todo lo que tenemos es gracias a Él. Lo que recibimos es por la gracia de Dios y por nuestra fe, porque nosotros creímos en Dios y seguimos creyendo en Dios, aunque nosotros no lo vimos estando en la cruz, pero sí creemos, porque nosotros no vivimos por vista, sino vivimos por fe. Entonces tuvimos fe en Dios, que Él sí existe, que Él puede restaurar nuestra vida. Entonces, sin fe, dice la palabra, que es imposible agradar a Dios. Después dice: podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿Por qué ahora podemos entrar a la presencia con confianza y libertad? Porque antes, en los tiempos de antes, no se podía, como que entrar, ir a la presencia de Dios como nosotros ahora lo hacemos. Tenemos 24 horas del día y 365 días del año donde podemos ir en libertad a la presencia de Dios. ¿Y por qué ahora podemos eso? Y antes, en los tiempos de hace un montón, no se podía. Antes se tenía que ir como a un sacerdote y ahí pedirle perdón, o se podía acercar a Dios solamente una vez al año, ponerle. Y ahora no es así. Tenemos libertad a la presencia. Es gratis. Dios ya pagó todo Jesús pagó todo en esa cruz. Dios mandó a su Hijo para salvarnos, para rescatarnos del pecado, para sacarnos del pecado y hacernos libres. Entonces, ahora tenemos todo el día, todas las horas para ir a la presencia, para hacer cosas relacionadas sobre Dios, para leer la Biblia. Y antes no se podía eso. Entonces ahora nosotros podemos ir con confianza, que si cometemos un error, podemos ir con confianza y libertad, que Dios nos va a escuchar, y que Dios está ahí, y que Dios tiene misericordia, y que todos los errores, todos los pecados que nosotros cometemos, Dios ya sabe. O sea, lo que vamos a pasar, Dios ya sabe, pero Dios igualmente nos sigue amando. Dios siempre nos perdona, porque en la palabra dice que las misericordias de Dios son renovadas todos los días, y que las misericordias de Dios son eternas, que siempre son. O sea, es extraordinario todo. Yo te dejo con esta palabra para que vos medites, para que te pongas a meditar, a pensar, y es por la gracia de Dios, y Dios es extraordinario, y Dios siempre quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. Así que te dejo con esta palabra. Te mando muchas bendiciones.